Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, estamos en Más Negocios, les habla María Dolores Arias y Jorge Jacob. Nos acompaña en los controles José Díaz, nos hace pues el honor de estar con nosotros esta noche en Más Negocios. Gracias, José. Y pues arrancamos hablando de varios temas que tienen que ver con el mundo, con los negocios, y vamos a tener un programa muy especial porque hoy vamos a platicar con ustedes durante todo este programa, y queremos que ustedes nos vayan contando cuáles son las cosas que ustedes emplean para llevar el liderazgo. ¿Qué frases les han servido? ¿Qué cosas les ayudan a llevar un mejor liderazgo? ¿Y cómo lo van midiendo? Que esto es muy importante también. Pero ¿qué les parece si arrancamos pues ya entre el G20, un cambio de gobierno que genera muchas expectativas por el tamaño de la economía, aunque no es de las más grandes, pero sí una de las más grandes en América Latina, el de México, el cambio de gobierno, y pues qué pasa alrededor de todo esto y los negocios en el mundo? Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. ¿Qué sucedió en la bolsa en Estados Unidos? Bueno, los principales índices fueron hacia la alza en medio de un optimismo primero que al parecer, por lo menos van a tener una Navidad tranquila los mercados, ya que pues no firmaron como tal, pero sí prometieron una tregua en cuanto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, aprovechando la reunión de G20 en Argentina. Pues el presidente Xi Jinping y Trump lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a negociar una tregua. Estados Unidos lo que hizo fue decir, bueno, vamos a dejar los aranceles en 10%, que son $200 millones, casi nada. Y por otro lado, pues se abstuvo de cumplir la amenaza que había hecho Trump de subirlo a pues más del doble, al 25%, mientras que pues China ¿a qué se comprometió? A que va a aumentar la compra de productos agrícolas e industriales para reducir el desequilibrio comercial entre ambas naciones. Y es muy interesante porque, como te comentaba, leí un artículo en el cual hablaba que uno de los perdedores en esta guerra comercial, además de las acciones y de las tecnológicas, era la industria agrícola, y en especial la soya, que eran uno de los principales perdedores porque su principal cliente eran precisamente los mercados chinos. Sí, y al final eso repercute en todos lados, porque por ejemplo, uno de los principales productores de soya del mundo es Argentina. Y uno diría, bueno, ya no le van a comprar a los gringos, le van a comprar a Argentina, pero realmente lo que pasa es de que como no se le materializa esa bonanza a Argentina, porque como se están quedando con buena parte de la producción de soya en Estados Unidos y no se lo pueden vender a China, entonces básicamente lo que hacen es que la sacan así al mercado, ¿verdad? Entonces, a pesar de que
uno diría, bueno, se va a beneficiar a Argentina porque le van a comprar toda la soya a los chinos. Pero resulta que el problema es de que igual la soya que no están comprando en Estados Unidos sale a los mercados y eso hace que baje el precio porque hay abundancia de oferta de soya ahorita en los mercados internacionales y entonces al final pues no se benefician ni los productores gringos ni los productores argentinos. Efectivamente, y hablando de los productores también, hablando de los productores argentinos, uno de los acuerdos que tenía muy entusiasmado al mercado argentino fue el acuerdo que lograron con el gobierno de Estados Unidos para que volver a llevar o a poder exportar carne a los Estados Unidos, lo cual pues era, obviamente tienen un cupo y después tendrán un arancel después de ese cupo, pero esto es algo que los tiene pues contentos porque nuevamente regresan a exportar ganado, bueno, carne. La pregunta es, ¿qué tanto ya se ha recuperado esta industria después de todo pues todas las trabas que le puso el gobierno de Kirchner y de Ernesto Kirchner y de Cristina Kirchner, que casi desaparecen la industria? La única ventaja que van a tener ahora es que soya barata para alimentar a las vacas. Así es. Y bueno, aquí todo se va a ir acomodando. Por otro lado, pues como les decía, los índices fueron los principales índices en la bolsa hacia la alza. El Dow Jones ganó un 1.13%, mientras que el Standard & Poor's ganó el 1.09% y quien encabezó las ganancias fue el Nasdaq con 1.51%. En parte de lo que llamó de lo que hizo que muchas acciones fueran hacia el alza y de que el mercado estuviera optimista, fue también un Twitter, ya saben los Twitters de Trump, uno en el cual hablaba que China había acordado remover los aranceles a vehículos que llegaran a este país de origen estadounidense, lo cual pues provocó grandes expectativas con las empresas de la industria automotriz, especialmente en Detroit. Sí, porque al final uno de los principales problemas que tenían era precisamente que no podían exportar sus vehículos a China y en teoría, porque estos ofrecimientos así en esas cenas y en esas reuniones, pues a veces cuesta que se materialicen y a veces no se materializan, pero en este caso presumiendo que sí, eso quiere decir que podría haber alguna posibilidad de que puedan exportar más vehículos las productoras de vehículos estadounidenses, que le caería bien ahorita a General Motors en particular, que está en época de vacas flacas. Hay que hacer la salvedad que está en época de vacas flacas. Recuerdan que la semana pasada anunció que iba a cerrar varias plantas, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos también, y que iba a recortar el personal como en 15,000 personas, algo así. Y todo esto como consecuencia de haber dependido de los subsidios del gobierno de Estados Unidos durante mucho tiempo a raíz de la crisis de hace 10 años, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, otras empresas que decidieron no depender de esos subsidios, resulta que salieron mejor librados ya una década después de la crisis. Así es, y bueno, ¿qué está sucediendo con el petróleo? Pues los precios fueron hacia arriba, el WTI cerró en $52.95 el barril, ganando $2.2, esto es un 3.97%, mientras que el Brent para entrega en febrero cerró en $61.69, con una ganancia de $2.23 en un que representa un 3.75%. Esto en medio de acuerdos entre Rusia y Arabia Saudita para seguir controlando la producción, y además que una de las mayores productoras de Canadá también hizo un recorte de su producción, y esto hizo que al haber un pronóstico o una proyección de menos producción, manteniendo la demanda, pues hiciera que los precios fueran subiendo, que todavía no pues llegan a los precios que hemos encontrado, pero ya está en 52.95. Sí, y es interesante la gráfica de cómo han ido los precios del petróleo, porque recordamos que llegaron casi a los 70 y pico, casi a los $80 por barril, y en pocas semanas cayó hasta los $50 el precio del barril. Todo esto como consecuencia de, muchos factores, el que se ha
ha reducido la expectativa de la tasa de crecimiento de la economía tanto este año como el año siguiente. Por un lado, luego también todos los problemas estos que hay entre Estados Unidos y China, que también han afectado el mercado del petróleo. Y luego está el tema de la producción, sobreproducción, y que están viendo los del cartel de la OPEP si logran reducir la producción, y supuestamente llegaron a un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita ahorita el fin de semana. Esta semana es la reunión semestral de la OPEP, en donde se ponen de acuerdo en si van a mantener la reducción de la producción o no, por ejemplo. Y de hecho, uno de los factores principales que ha hecho que baje el precio del petróleo en las últimas semanas es que Arabia Saudita ha incrementado su producción. Yo tengo mis sospechas de que se debe básicamente a que es así la condición que les... Bueno, a saber si algún día nos enteraremos de eso, pero básicamente la condición que les puso así Donald Trump de decir, bueno, no me voy a ir en contra del príncipe heredero por todo el relajo del asesinato del periodista Khashoggi, pero eso sí, déjense de estar restringiendo la producción y produzcan más petróleo, porque uno de los ofrecimientos de Donald Trump es precisamente de que iba a bajar el precio del petróleo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, aunque a raíz de esta negociación del fin de semana entre Arabia Saudita y Rusia, recordemos de que ambos, tanto el príncipe heredero como Putin, estaban también allá en Argentina durante el fin de semana. Ahí, en lo que Donald Trump se estaba reuniendo con Xi Jinping, de seguro estaba Mohammed bin Salman y Putin reunidos en el salón de a la par negociando esto. Así que veremos qué sucede esta semana en la reunión esta de la OPEP, ¿no? Y uno de los que le está diciendo adiós a la OPEP es Qatar. Qatar anunció que se sale de la OPEP y que se va a concentrar en su producción de gas. Esto lo dio a conocer el ministro de Energía, quien señaló que a partir de enero dejaría este país de pertenecer a la OPEP y que no se comprometería con ningún acuerdo que alcanzara el grupo a partir de enero. Ahora, hay que entender que Qatar es un país pequeño que produce el 2% de la producción de OPEP. Aún así, pues sería una más que lo que pueda hacer la producción, sería tanto el hecho de que un país se salga de la OPEP cuando están tratando de mantenerse cohesionados para lograr controlar el mercado. Sí, y al final realmente en todo esto están metidos temas políticos y económicos, ¿verdad? Porque ellos argumentan que solo por la parte económica, que se van a centrar en la parte del gas natural licuado, que son los principales productores del mundo. Pero también hay que ver la parte política, que sí ellos han estado así en lucha, si quieren así, de bajo nivel contra Arabia Saudita. Y ahorita... esto es, creería yo, un golpe para la OPEP, porque si bien es cierto, en efecto es uno de los productores pequeños de petróleo de la OPEP, al final realmente es más un efecto psicológico, ¿verdad? De decir, bueno, sí se puede, casi que es así como el Brexit, ¿verdad? Sí se puede salir, a pesar de que sea chiquito, lo que puede llevar a que varios otros de los países que forman parte de la OPEP pudiesen considerar salirse también, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de liderazgo y terminemos con la nota que tenemos, una nota que tiene que ver con tecnología y la basura. ¿Podría ser dinero la basura tecnológica? De eso hablaremos cuando regresemos del corte. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a la empresa está apostando la vida, literalmente? ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo.
haciendo nuestra transmisión y bueno, vamos a hablarles acerca del liderazgo y también vamos a hablarles acerca de cómo la basura tecnológica se convierte en una mina de oro para quienes saben aprovecharla, y esto está sucediendo en Francia. Sí, y es interesante porque al final se cumple el dicho aquel de que la basura de unos es la riqueza de otros. Uh-huh. Y en este caso, este reportaje tiene que ver con una empresa en Francia que se llama Morphosis y ya tiene desde hace 10 años, y a lo que se dedica es a recuperar los metales que están en los productos electrónicos, o sea, en todos los celulares, las computadoras y ahora toda la miríada de productos electrónicos que hay, pues todos esos tienen metales dentro de, o sea, son fabricados a base de plástico y metales, básicamente, y algunos otros componentes, pero principalmente plástico y metales. Y estos son muy valiosos. En el caso de todos estos equipos electrónicos, tienen, aunque usted no lo crea, ahí en su celular, uh-huh, usted lleva oro, lleva plata y lleva otros materiales, sí, platino, uh-huh, y otros materiales que se le denominan tierras raras o minerales, sí, minerales raros, que básicamente son todavía más valiosos incluso que el oro y la plata, porque precisamente como su nombre lo dice, son raros de encontrar. O sea, no es, hay más producción de oro, por ejemplo, que de estos metales, y que son metales que tienen algunas condiciones, algunas características en particular que son útiles o son muy útiles en los aparatos electrónicos. Pero cuando se desechan los aparatos, es decir, cuando usted va a comprar su nuevo iPhone o su nuevo teléfono Android, pues resulta que el otro lo tira, lo deja, ya no lo usa y se va obsoleciendo al grado de que pues después ya nadie lo quiere utilizar. Pues resulta que todos esos materiales se pierden si no se recuperan, y lo que está haciendo esta empresa es precisamente tratar de recuperar todos estos metales, y eso adicionalmente tiene la ventaja de que hasta es amigable con el medio ambiente, porque obviamente es más, vamos a ver, tiene una menor huella de carbono, ahora que se utiliza este término. El oro recuperado, los metales recuperados de un equipo electrónico, que el mismo metal sacado de la tierra, porque es un proceso mucho más, con una huella de carbono mucho más grande, ¿verdad? Pero requiere un proceso adicional, un proceso más especializado, al grado de que estaba leyendo en el reportaje que ahora hasta las empresas mineras ya están empezando a recuperar, a también tener su operación así de reciclaje de aparatos electrónicos, porque puede serles incluso más barato recuperar, que es básicamente reciclar los metales, ¿verdad? O sea, ya lo utilizaron una vez para el celular, usted lo usa 2-3 años y luego recuperan ese material y lo funden y lo vuelven a usar en el siguiente celular y así sucesivamente, con la ventaja de que en el caso de los metales no tienen el problema que tiene el plástico, que el plástico cada vez que se recicla va perdiendo características. Entonces, hay algunos que pueden ser usados, reciclados 10 veces, otros que pueden ser solo reciclados 2-3 veces. Mientras que en el caso de los metales, realmente pues pueden ser reciclados ad infinitum, ¿verdad? Una vez los logra recuperar uno. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué cosas se necesitan para poder ejercer un buen liderazgo que no requiere que seas un genio en ningún área, pero que sí necesita que seas disciplinado? Pues de eso vamos a estar platicando cuando regresemos del corte.
la tecnología, la innovación han sido las piezas fundamentales para que Philip Morris International apueste hoy por un futuro libre de humo. Un futuro libre de cigarrillos, con mejores alternativas para los miles de hombres y mujeres adultos que hoy fuman en Guatemala. Esto nos ha compartido la compañía. Si quieres saber más de la propuesta de un futuro libre de humo de Philip Morris International, visita la página de facebook.com/Futuro Sin Humo. ¿Qué cosas se necesitan para ser exitoso y para tener un buen liderazgo? Sobre todo, cómo ser un buen líder. Y esto es algo que, esta característica de liderazgo es algo que es muy recurrente a la hora de hablar de cómo tener éxito, de cómo hacer que tu equipo logre llegar a sus metas, de cómo crear una cultura organizacional. Entonces, el rol del liderazgo en alguien que empieza un negocio o que está al frente de una empresa, pues es muy importante. Y uno diría que, pues, lo traes o no lo traes, y ya estuvo. O sea, se nace con eso o no se nace, e incluso hay muchos dichos. Yo no sé si has escuchado del que nace pa' maceta, del corredor no pasa. Pues algo así con el liderazgo. Sin embargo, no es así. Y de hecho, hay muchas cosas que se pueden hacer para ser exitoso en el liderazgo que no requieren ni que sea usted un super genio, ni que vaya a sacar una maestría en administración de empresas, ni que vaya a sacar un doctorado en liderazgo. O sea, esas cosas son útiles y no digo que no se necesiten, pero si usted quiere ser un líder exitoso, hay cosas que puede hacer que no requieren todo eso. Repito, no estoy diciendo de que no sea conveniente de que usted vaya a estudiar, y de hecho una de las cosas es precisamente que estudie y aprenda más, pero hay cosas que son sencillas, pero que simplemente practicarlas habitualmente le podrán hacer a usted un muy buen líder. ¿Y cuál es la primera cosa que deberías hacer para tener un buen liderazgo? Pues, y esto va a sonar muy simple, pero así es, y es: haz lo que dices que vas a hacer. Y uno diría, pues obvio, pues sí, pero no siempre pasa. Y entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado, y uno empieza a aprender a ver esto, especialmente cuando uno es pequeño en casa, que los papás dicen vamos a hacer voy a hacer tal cosa, y no lo hacen, y entonces uno se pone súper molesto, se irrita, se decepciona. Pues algo así sucede con los equipos, y sobre todo cuando el jefe dice que va a hacer algo y hace otra cosa. Cuando estás en una posición de liderazgo, pues típicamente esto conlleva que tengas poder y autoridad, pero el tener poder y autoridad es una gran responsabilidad. O sea, eso no te da la luz verde para que tú seas inconsistente y, más que nada, incongruente. ¿A qué me refiero con incongruente? Que dices una cosa y haces otra. Y puedes ser muy consistente siendo incongruente, o sea que ten cuidado con eso. ¿Qué quiere decir? Que constantemente dices algo y haces otra cosa. Esto, pues, como no importa si es un gran sueño o solo es mañana vamos a tener algo y no lo haces, o mañana les doy tal cosa y no lo haces, esto lo que hace es que pues va a erosionar tu credibilidad, va a destruir la confianza que vas creando en tu equipo, y por otro lado, pues es más difícil que se genere esa cultura, pues también de rendir cuentas. Obviamente, pues somos humanos, cometemos errores, y a veces pues vamos a cometer algún error en decir algo y hacer otra cosa, pero lo importante es, primero, reconocerlo; segundo, estar muy conscientes de lo que estamos haciendo, y en el momento en que nos equivoquemos, reconocerlo y enmendarlo. No solo es reconocerlo, sino enmendarlo y hacer una propuesta o un compromiso serio con quien sale afectado de estas incongruencias, de no volver a repetirlo. Sí. Y otra de las características importantes que repetimos: no se necesita gran talento ni gran preparación para que usted pueda ejecutarlas y ser un buen líder. Es recordar cuál es la función primordial de un buen líder. ¿Y cuál es esta función? Es la de elevar a los demás, de lograr que los demás puedan crecer.
lograr que los demás puedan mejorarse tanto de manera profesional como de manera personal, y eso es realmente una de las principales responsabilidades, si no la principal, de un líder. O sea, usted tiene lo clásico y que lamentablemente se da mucho es de que alguien que supuestamente es un líder, pero que realmente lo que está en es una posición de poder y no le tiene miedo a que le vayan a quitar, a que lo vayan a quitar de esa posición de poder, que alguien vaya a crecer más que él. Lo que hace es ver cómo hace para apachar a los demás, ¿verdad? Mientras que un verdadero líder lo que hace es precisamente ver cómo hace para que con quienes está trabajando, a quienes lidera, puedan crecer, incluso si pueden llegar a superarlo a ellos, mejor. Y eso es realmente la verdadera función principal de un líder, y es algo que, repito, lo puede hacer usted con las personas que colaboran junto con usted, sin necesidad de gran cosa, solo es de que usted le ponga la atención a esa misión tan grande. Efectivamente. Bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer para convertirte en un buen líder? Poner el ejemplo, poner un buen ejemplo, no un mal ejemplo. No solo es un ejemplo, sino poner un buen ejemplo. Hay muchas cosas que no están en tu control, y obviamente esto viene con el liderazgo, y uno de ellos es lo que las personas están viendo en ti como un ejemplo. Tú no puedes controlar eso. Tú no puedes controlar qué es lo que van a tomar como ejemplo, ya sea bueno o malo. Por lo tanto, es importante que cada acción, cada actitud, cada decisión que tomes, pues la pienses o lo hagas pensando en que las demás personas te están observando. Te guste o no, observan todo lo que haces y cómo lo haces. Así que trata de darles ejemplos positivos, acciones positivas, para que ellos traten de copiarlas y que se den cuenta que valen la pena seguir los ejemplos que tú pones. Yo recuerdo que en alguna ocasión me contaba una amiga muy querida que Giancarlo tenía por costumbre decirle a sus hijos que actuaran pensando que sus acciones serían publicadas en un diario y cómo les gustaría que fueran publicadas. Y entonces decía, actúa pensando en que tus acciones van a ser públicas. Así que... Y tarde o temprano, algunas siempre son. Y como decimos también, en esta era no hay nada oculto bajo las redes sociales. Así que establece buenos ejemplos. Sí, y otra de las características que uno debe de tener es que uno debe de tener una ética de trabajo muy fuerte. ¿Y a qué se refiere con la ética de trabajo? Básicamente a lo que dice, a lo que se refiere el nombre, simplemente a trabajar duro. No quiere decir que uno no trabaje eficientemente, o sea, claro, uno debe de buscar la forma más eficiente de hacer las cosas, pero aún si usted logra hacer las cosas de manera muy eficiente, y lo que podría hacer en 8 horas lo hace en 2, pues entonces no es para que entonces diga, bueno, y las otras 6 horas me voy a ir a echar la siesta, sino todo lo contrario, puede ser 4 veces más de lo que podría hacer de la manera menos eficiente. Y entonces si ya pudo hacer eso de lo que hacía en 8 horas, hacerlo en 2 porque lo hizo de manera más eficiente, o aprendió a utilizar una aplicación que le permite ser así de eficiente, pues lo que tiene que hacer es seguir con la ética fuerte de trabajo y dedicar el resto de ese tiempo pues a ver cómo hace para mejorar la empresa, mejorar su participación, mejorar a los demás. Y lo que hay que entender es de que al final no hay atajos, ¿verdad? No es así de que voy a leer un libro y entonces ya soy el mejor líder del mundo. No, sí es importante leer, sí es importante instruirse, sí es importante ir aprendiendo, pero eso no quita el que se deba de practicar, y el practicar implica precisamente el trabajar, el ser el primero que se va, el primero que llega, el último que se va, y cuando hay que dedicarle más tiempo,
tiempo, pues dedicarle más tiempo. Y todo eso al final, pues es precisamente una de las cosas que mencionaba María Dolores anteriormente con relación a que al final ese es el ejemplo que pone un líder, ¿verdad? No es el que dice, vayan allá y hagan todo y el líder no hace nada, ¿verdad? A mí me llama la atención mucho ahora que hay muchas series de esas en Netflix y en el internet, qué sé yo, de los vikingos y de la Edad Media y que se ven mucho de batallas, muchas batallas. Es interesante de que los reyes de esa época no eran así que se quedaban no eran de que se quedaban en el palacio ahí, vayan a pelear, ¿verdad? Sino que iban adelante, iban adelante de la gente y eran los primeros que estaban así en la línea de fuego, ¿verdad? Entonces, o sea, obviamente no es, en todo caso es una metáfora, no es de que vayan a la guerra, pero el ejemplo que ponían de que no era así de que se quedaban en el palacio disfrutando los placeres de ser el rey mientras los demás peleaban, sino que ellos iban a la batalla al frente de los demás, ¿no? Así es. Otra cosa que podrías hacer para mejorar tu liderazgo es llevar una energía positiva, llevar optimismo a tu equipo y a tu gente. El ser un líder optimista, que es aquel que enfrenta los retos y los enfrenta siendo pues realista, porque no se trata de ser iluso, sino se trata de tener confianza en tu capacidad, confianza en la capacidad de tu equipo y confianza en que pueden vencer cualquier reto que se les presente. Eso es lo que yo al menos considero ser optimista. Eso te da una ventaja competitiva contra cualquier líder en cualquier equipo. Así que desde el momento en que tú entras a la oficina, mantener una mentalidad positiva, una mentalidad de ser capaz de lograr vencer cualquier obstáculo con tu equipo, te dará una ventaja competitiva. Así que cuando llegues a tu oficina mañana, piensa que son capaces de vencer cualquier obstáculo y cualquier reto que estén enfrentando. Y otra de las características es de que uno debe de practicar el escuchar atentamente, intencionalmente. Esto es porque buena parte del liderazgo precisamente implica el que uno entienda a las demás personas, el que uno sepa cuáles son sus intereses, sepa cuáles son sus problemas, pero todo eso, la única forma de llegar a aprenderlo es precisamente a través de escuchar a las personas. Y resulta que, aunque usted no lo crea, es una de las características más difíciles de los seres humanos, que aprendan a escuchar, ¿verdad? A uno le gusta hablar mucho y que lo escuchen y que sepan, y uno hablar de uno y uno hablar de un montón de cosas, pero escuchar a los demás y escuchar atentamente a los demás es algo... Sí, es otra historia. Sí, entonces eso es algo que se tiene que practicar, o sea, no es lo usual ni lo natural así de las personas, sino al contrario, es algo que debe de practicar. Entonces propóngase usted por lo menos una vez a la semana y de ser posible una vez al día, escuchar atentamente a alguna otra persona, idealmente pues de alguien de los colaboradores, o yo le diría incluso de su familia. Estuve compartiendo hace poquito un anuncio de una empresa escandinava, que hicieron un anuncio sobre hacían una especie como de concurso, supuestamente un supuesto concurso que se llamaba Familiaridades, y eran familias que iban a sortearse así la cena de Navidad. Y resulta que los que le empezaban a preguntar, primero les hacían unas preguntas de pruebas, eran así de cosas de las redes sociales y todo se lo sabían, ¿verdad? Entonces después le preguntaron, ¿y cómo se conocieron tus papás? Y silencio sepulcral, ¿verdad? Y luego, ¿y qué carrera estudió tu abuela? Y silencio sepulcral. Y resulta que no sabían muchas cosas que eran así de la familia, ¿verdad? Entonces al final es precisamente porque no acostumbramos a escuchar atentamente a los demás, y pues eso es básicamente denota una falta de interés, pero es una práctica al final, es que uno tiene que aprender a practicarla. Y por último, ¿cuál es la séptima actitud o la séptima hábito que debes desarrollar para desarrollar bien tu liderazgo? Es tener reuniones 1 a 1. La mayoría de los líderes están muy ocupados, tienen la agenda muy llena,
y pues obviamente viajan también mucho, y tener una relación o tener una reunión 1 a 1 con tus empleados pues va a ser, considerarías, complicado. Sin embargo, a pesar de que estés tan ocupado, debes pensar en tener por lo menos una reunión mensual con cada uno de tus colaboradores, y por lo menos 10 minutos. O sea, 10 minutos. Con 10 minutos, primero, sabemos que estás muy ocupado. 10 minutos hace que la comunicación sea más precisa, más directa, que tú estés más atento, que estés enfocado en escuchar, como decía Jorge, esa escucha intencional, enfocada. Y por otro lado, pues te permite conocer qué están haciendo. Así que puedes usar estas reuniones 1 a 1, pueden ser virtuales. Obviamente las personales pues te permite ver todo el lenguaje corporal, pero por lo menos una virtual te podría ayudar a pues escucharlos, y si puedes verlos, pero para escucharlos atentamente. ¿Y qué preguntas podrías hacer? ¿En qué momentos podrías hacerlo? Cuando estás esperando un avión, cuando estás cambiando entre reuniones y reuniones. En fin, hay varias oportunidades que podrías aprovechar para tener esa reunión de 10 minutos, y podrías empezar con una pregunta muy simple. ¿Qué estás haciendo o cómo estás haciendo las cosas? Y si hay algo en lo que te puedo ayudar. ¿Qué estás haciendo? Y hay algo en lo que te pueda ayudar. Y con eso, simplemente escuchando, puedes hacer una diferencia en la forma en que estás liderando. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿cuáles son esas 5 cosas? No lo sé si te ha pasado. Ya estamos a fin de año, estamos al fin del día. Estamos iniciando la semana, pero ya el viernes estamos como agotados, ya vamos arrastrándonos al terminar la semana. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son esas 5 cosas que podrías hacer para aumentar tu productividad y tu energía? De eso estaremos platicando cuando regresemos del corte. Bueno, y si ahorita está usted con toda la mercadería del inicio de año, ahí que ya no puede ni caminar ahí por su oficina porque tiene toda la mercadería ahí, pues no haga eso, utilice los servicios de Mr. Bodeguitas, que ellos tienen precisamente bodegas que usted puede contratar solamente durante las temporadas pico, cuando le viene la mercadería y antes de que la empiece a vender. Pues en Mr. Bodeguitas tienen precisamente esa solución. Ellos tienen bodegas desde pequeñas hasta grandes, puede contratar varias bodegas, necesita mucho espacio, y todas cuentan con vigilancia y control de acceso a las 24 horas, y adicionalmente pues tienen la ventaja de que tienen instalaciones alrededor de toda la ciudad, en Majadas, en Aguilar Batres, en las zonas 18, 4, 13, y ahora en Las Charcas también en la zona 11, y todo eso le hace que sea mucho más práctico el que usted tenga ahí su mercadería. Ahí puede atender incluso directamente a sus clientes y proveedores para no tener que hacer el traspaso a sus oficinas normalmente. Así que aproveche esta oportunidad, y si quiere más información puede visitar el sitio www.mrbodeguitas.com o llamando en horas hábiles al 23 14 49 49. ¿Qué cosas haces tú para mantenerte con energía y siendo productivo? ¿Qué haces para mantenerte así? Bueno, todos tienen una rutina o tienen algo que hacen, y el punto aquí es pues hacer cosas positivas o hacer cosas buenas para tu energía, para tu salud, pero hacerlas constantemente, que se conviertan en un hábito. Obviamente hay se requiere de mucho por parte de quienes estamos en las empresas, por parte de quienes emprenden. Se les exige mucho rendimiento, que tienen que dar todo lo máximo y más aún. Y entonces pues esto obviamente va desgastando y va causando cierta baja en la energía y por consiguiente en tu productividad. Así que, ¿cómo hacer que tu energía y tu productividad se mantengan en lo que llamamos la zona y que estés fluyendo? Pues esto lo puedes hacer con algunos hábitos que te van a ayudar a esto. El primero, hay un hábito que es sugerido debido a a la autobiografía de Benjamin Franklin. Franklin hizo una biografía muy buena, que si la pueden leer, léanla. Y él iniciaba su día, y lo que te aconsejan es inicia tu día como lo iniciaba Benjamin Franklin, era preguntándose
el qué cosas buenas podría hacer en su día. Básicamente es qué cosas buenas puedo hacer que me acerquen a lo que yo quiero en mi día. Y lo otro, al finalizar el día se preguntaba, ¿qué cosas hice de buenas que me acercan a mi meta hoy? Entonces lo primero es qué voy a hacer y el segundo era rendirse cuentas. Básicamente planificas tu día, segundo, rindes cuentas. Esto lo que va a hacer es que al preguntarte y al contestar, obviamente, lo más importante son las respuestas, al responder estas dos preguntas, pues te va a mantener en cuál es tu meta, cuáles de las actividades, porque a veces nos ufanamos de que tenemos el calendario o la agenda llenísimo de cosas. Pero la pregunta es, ¿cuántas de estas cosas te llevan a tu meta? Al hacerte esta pregunta, lo que vas a hacer es de eliminar aquellas cosas que son innecesarias y te van a mantener en la meta que tú necesitas. Así que con esto lo que vas a hacer es alinear tus acciones con tus metas. Y solo para la referencia de los que no lo sepan, Benjamin Franklin era el Steve Jobs de su época. Fue de hecho el primer self-made millionaire así en Estados Unidos y era básicamente un ejemplo de emprendedor en esa época, ahora que obviamente era distinta a la nuestra, pero él era el Steve Jobs de su época. Y luego otra de los hábitos importantes es que uno de los más importantes es que duerma las horas necesarias, y con esto es básicamente lo que le pide al cuerpo, porque hay personas que con 6 horas al día que duerman ya están descansados y lo que es más no pueden dormir más, ¿verdad? A las 6 horas se despiertan, pero hay otros que necesitan 8 y algunos que necesitan hasta 9 horas para realmente recuperarse. O sea, eso depende del organismo de cada quien, ¿verdad? O sea, no hay una regla. O sea, la regla supuestamente es de que se necesitan 8 horas de sueño al día, pero realmente depende del metabolismo de cada quien, y uno debe de encontrar cuál es ese rango de horas que uno necesita dormir. Pero lo más importante es que uno se habitúe a irse a dormir y despertarse a la misma hora siempre, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, decide, bueno, yo me voy a dormir todos los días a las 10 de la noche, pues entonces todos los días a las 10 de la noche, y trate de hacerlo un hábito de que en efecto a las 10 de la noche se vaya a dormir. Si lo que necesita dormir son 6 horas, entonces quiere decir que a las 4 de la mañana ya va a estar despierto, por ejemplo, pero si necesita 8 horas, pues entonces resulta que va a estar a las 6 de la mañana, pero entonces tiene que tratar de tener ese hábito de, bueno, si a la hora que se propone, entonces a esa hora, a las 10 de la noche, por ejemplo, a esa hora se va a dormir y levantarse a las 6 de la mañana, por ejemplo, todos los días. Depende de cuántas horas necesite dormir, ¿no? Básicamente establecer una rutina, levantarte a la misma hora, acostarte a la misma hora. Sí. Y esto me hacía pensar en los niños, porque a los niños somos muy específicos, que se tienen que dormir a tal hora y para generar ese hábito de dormir bien. Y lo otro que me hizo reflexionar lo que estabas diciendo es que en muchos de los artículos y de lo que hemos comentado en nuestras llaves maestras, muchos y coinciden en dos temas: ejercicio y dormir bien. Es importante el sueño. Así es. Ahora viene el otro tercer elemento. Muchas veces nos preocupamos primero en ponerle una buena gasolina a nuestro auto, que tenga gasolina, obviamente, aditivos, que vaya al servicio, llevarlo al servicio, o sea, traer el auto impecable. Pero, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué tiempo le dedicamos a los alimentos que ingerimos? ¿Qué tipo de alimentos ingerimos? ¿Qué tantos nutrientes tenemos y qué tan hidratados estamos? Pues este es el tercer hábito que debes desarrollar. Un pequeño hábito que si lo conviertes en eso, pues te va a ayudar mucho a tu energía, es consumir comida, alimentos de calidad y tomar agua. Entonces, es no solo comer, sino también beber, porque la deshidratación puede e incide en tu productividad. Así que antes de pensar en qué vas a hacer con tu auto, piensa qué vas a hacer contigo y cómo lo vas a nutrir. Y por ejemplo, hay quienes lo que hacen es ahorrar el tiempo y dicen, bueno, yo en las mañanas me voy a hacer un licuado, le voy a poner, algunos le ponen vegetales, le ponen frutas, agua, incluso algunos hacen licuados con yogurt o con leche, y ahí van incluyendo todo lo que necesitan en sus nutrientes. Así que, por favor, piensa y sé consciente en aquel combustible que le das a tu cuerpo. Y otro hábito interesante, que ese sí no se me había ocurrido a mí,
es que para hacer más interesantes y que pueda enfocarse más en las actividades que tiene que realizar, establecer rutinas de horarios, entonces decir, bueno, de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana me voy a dedicar a escribir, por ejemplo, va. Entonces ese es un hábito de que todos los días de 8:30 a 9 de la mañana voy a escribir, o va a hacer sus llamadas a clientes, o lo que sea su labor diaria. Pero lo que recomiendan es de que uno esas sesiones así que va a tener todos los días, que les ponga un nombre y que incluso hasta un avatar, ¿verdad? Un avatar es un carácter así, si fueran Estuardo, capaz que se lleva a su cerdito, aquel que tiene su cerdita, aquella que a la Walda. A la Walda, entonces, por ejemplo, Estuardo, en la Walda está con él aquí en los programas en la mañana, entonces él ya estaba siguiendo este consejo, mira. Ya viéndolo así fría y desapasionadamente. Pues sigue el consejo de Estuardo y entonces cada una de estas sesiones que usted dedica, por ejemplo, de 8:30 a 9:30, escribir, de 9:30 a 10:30, pues llamar a clientes, por ejemplo, y que cada una de esas asígnele un nombre y trate de hacer así toda una historia alrededor de cada uno de esos periodos, de esas sesiones de trabajo, o horarios de trabajo, para hacerlo más interesante y que usted se pueda enfocar más. Es interesante, esa sí no es la primera vez que lo escucho. Que la escuchas. Bueno, otro es, haz recesos, toma pausas para reenergizarte a ti mismo. Cada quien puede tener diferentes tiempos para tomar esas pausas, pero es importante que los hagas. Y eso es un tiempo ideal para que puedas caminar, que puedas hacer algo diferente, encontrar algún material que te haga reír, revisar algunas cosas que te hagan cambiar lo que estás haciendo. Algunos utilizan la técnica Pomodoro de 20 o 25 minutos. Lo importante es que que tú vayas viendo cuál es el tiempo necesario que tienes que hacer para hacer pausas y retomar la actividad con mayor energía. Hazlo como si estuvieras haciendo un experimento. Haz pruebas, anótalas y te vas a ir dando cuenta cuál es tu tiempo ideal para hacer esas pausas. Yo te diría, si puedes, dedícate a hacer una meditación de 3 minutos o una meditación de 10 minutos, dependiendo del tiempo que tengas y de la pausa que necesites hacer, y eso te va a ayudar a reenergizarte. Así que cualquiera de estos, con que empieces a hacerlos y empieces a hacerlos constantemente hasta convertirlos en un hábito, pues te van a ir ayudando a cambiar y a tener más energía en tu trabajo. Empieza con alguno, ve incorporándole cada vez más, y obviamente cuando ya los domines, pues puedes volverte un maestro en esto y hacerlos un poco más complejos, pero empieza por lo más sencillo. Y queremos terminar invitándote que pases por la San Martín, y si no puedes pasar por la San Martín y vives por las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, llames al 2215 1515, 2215 1515, y aproveches todo lo que tiene San Martín en esta temporada navideña para ti. Muchas gracias, Jorge, por haber estado conmigo. No, al contrario, gracias a ustedes por la atención, y los invitamos a que no echen en saco roto eso, en particular lo de cuántas horas va a dormir hoy. ¿Cuántas horas va a dormir hoy? Así que tenga una excelente noche, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias. Y Jorge Yaco. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.